Buenos días nuevamente, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos listos esta mañana para conversar con Julio Villagrán, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos de Petróleo en nuestro país, para hablar sobre varios temas. Uno, la variación de los precios en los combustibles. Aunque hayamos hablado en otras ocasiones de esto, pero hay que ver cómo se está comportando el mercado nacional e internacional. ¿Qué elementos podrían estar incidiendo en las altibajos que tiene de repente, ¿no?, este tema de los combustibles en nuestro país? También quiero preguntarle a Julio Villagrán qué piensa él sobre este estudio que en su momento, todos recordamos, el presidente de la República, Mauricio Funes, dijo que había encomendado al ministro de Economía para que estudiara la factibilidad, la posibilidad de que El Salvador entrara a Petrocaribe para ver qué rentabilidad puede tener para nuestro país, cuál sería la ganancia que podría tener para nuestro país que El Salvador formase parte de Petrocaribe de Venezuela. Otro tema interesante, por supuesto, es el tema de las gaseras. Julio, tú de alguna manera conoces también cómo está funcionando esta situación y usted recientemente habrá escuchado cómo las gaseras en nuestro país hablaron de una crisis del producto, ¿no? Y algunos pensaron y dijeron, mire, esto es nada más una artimaña, una situación que se está generando para, por supuesto, luego subirle al producto. Pero vamos a preguntarle a Julio Villagrán cómo está viendo él esta situación. Julio, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Teníamos ratos de nuevo platicar. Sí, cómo no. Gracias, Romeo, por la oportunidad de poder platicar sobre estos temas, que siempre pues son temas que inciden en la economía nacional. En un primer momento, el tema del petróleo a nivel internacional, cómo se ha ido moviendo en el año 2013, y tiene mucho que ver con el año 2012. Sin duda, Romeo, estamos frente a una nueva realidad en el mundo, y esa realidad es que el precio del petróleo sigue elevando su cotización. El precio del petróleo no ha tenido en los últimos años ninguna situación de crisis que lo hayan hecho, que lo hayan impulsado o a un desplome o a un encarecimiento mucho más grande del que ha habido. Entonces hemos estado, digamos, en el 2012, 2013 con años prácticamente normales, digamos, en situación de mercado. Pero cuando uno puede observar realmente el elevamiento del precio del petróleo y sus derivados, se da cuenta fácilmente, Romeo, que sin duda estamos frente a un crecimiento natural del precio del petróleo. ¿Natural? ¿En qué sentido? Natural. Pensar, por ejemplo, que solamente por efecto de crisis puede elevarse el precio, ya no es así. El precio va creciendo, la inflación en el precio del petróleo es obvia, es clara y sin ninguna situación que podamos decir esto es una situación coyuntural que se dio porque no había tal cosa, porque pasaba tal cosa en tal país. No, de manera natural el precio ha venido creciendo. ¿Por la demanda? Bueno, hay varios factores, pero quiero, por ejemplo, ponerte el ejemplo 2012, ¿qué dijeron los países productores de petróleo y las grandes empresas petroleras? Dijeron, bueno, que la cotización se mantenga en un rubro de 80-100, 80-100. Y todo el año 2012 fue un año bastante estable, digamos, en esa parte, 80-100. No tuvimos precios en 2012 de 60 ni de 50. O sea, estos son datos que nos indican que el precio del petróleo, lo voy a decir, me voy a atrever a decirlo, jamás volverá a esos niveles de precios de 50 y de 60 dólares, me atrevo a decir. El barril. El barril. 2013, ¿cuál es el comportamiento? Igual, muy parecido. Pero los países productores de petróleo dijeron, bueno, si hemos logrado estabilidad en el precio, si hemos logrado estabilidad en el consumo mundial, bueno, es momento de subir un poquito más el precio a una banda que va entre 90 y 110 dólares. Para quedarse ahí, como tú dices. Esa es una nueva banda. Y esta banda ha venido funcionando. El precio del petróleo en el 2013, Romeo, lastimosamente no ha bajado de 90 dólares. No ha bajado. Esto te indica claramente que hay digamos, una consolidación de los países productores en cuanto a cotización de petróleo. Sin duda los países productores están contentos con este tipo de situación. Yo insisto en algo que he estudiado y lo puedo decir claramente. Solamente hay un elemento sobre el cual el mundo puede frenar el precio del petróleo. Y ese elemento es la baja de la demanda. Claro, solamente el producto así. Podría ser de una recesión económica nuevamente. Solamente así. Mira, en El Salvador, este dato ¿Cómo podría bajar la demanda? Bueno,
Cuando el consumidor se da cuenta que realmente le está afectando su bolsillo pagar un galón de combustible a un precio mucho más alto. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Los salvadoreños en 2012 no crecimos en consumo de petróleo. Si tú vas a estadísticas vehiculares, de parques vehiculares, te das cuenta, Romeo, y uno en las digamos, ciudades de grandes flujos puede verlo, en la capital se puede ver claramente cómo aumenta la cantidad de vehículos y cómo no se frena la venta de vehículos. Y entonces tú dices, hay un crecimiento importante en el parque vehicular, pero no hay un crecimiento importante en el consumo de los derivados de petróleo. Imagínense qué curioso. Las estadísticas del Ministerio de Economía, antes de 2008, hablaban de un promedio de consumo de 1 millón de galones diarios en derivados de petróleo, o sea, 30 millones al mes. Revisando el año pasado, el MINEC reporta meses hasta de 25 millones de consumo, meses de 24 millones, meses de 27 millones, pero no hubo mes con 30 millones, pero no hubo mes con 31 millones. Ahora, Julio, es que eso es importante. ¿A qué atribuyes tú esto, no? Porque, tal como tú lo dices, algo que podría incidir en el precio del petróleo, en términos generales, del barril de petróleo en términos generales, es que haya una baja demanda, ¿ya? Claro. Me estás planteando ahora, por ejemplo, que hubo periodos donde se consumieron 24 millones de barriles, o 25 millones. Como que dejar de consumir 6 días. Entonces digo, ¿a qué se debió eso? ¿Fue una cuestión coyuntural realmente o qué? Mira, yo creo, porque esto se repite el 2013, que quería decir, este patrón de 2012 se repite 2013. ¿Qué está pasando en los consumidores nacionales? Interesante. Yo pienso que el consumidor tiene sus prioridades en cuanto a sus presupuestos. Y el combustible, de alguna manera, deja de ser como la prioridad, digamos, de los consumidores. Yo, en la forma práctica, digamos, o empírica, como uno puede darse cuenta cuando la gente te dice, fíjese que tiene razón cuando usted plantea eso de la baja de consumo, porque yo en mi casa tengo 2 carros y yo he dicho de que un carro se usa nada más y el otro no lo vamos a usar. ¿Está utilizando más Entonces, el transporte colectivo probablemente? La gente puede usar diversas formas de transporte, pero sí hay un freno. No es que haya un estancamiento, decir, mire, de 2008 para acá, ya, solamente 30 millones. Si saca el promedio yo, 2011, 2012, 2013 de consumo de derivados de petróleo, Romeo, me quedo con una cifra que es gastar 2 millones menos de galones de combustibles en el mes. Eso es lo que el país está padeciendo. Y sin duda tiene mucho que ver con la situación económica y tiene mucho que ver con la cultura. Y esto no es una cuestión local. Eso quería decirte también. Esto se replica en todo el mundo. También. Se replica en los mismos Estados Unidos. Ese ha sido uno de los temas. Un estancamiento en el consumo de derivados de petróleo. Esto da realmente para... Qué interesante. Ahora, Julio, mira, un dato importante. Está bien, de repente se reportan 24 millones de barriles, ¿no?, en consumo de petróleo, o 25 millones de barriles en consumo de petróleo. Eso es bueno porque hay menos contaminación probablemente, pero eso no incide en el precio del galón de combustible, claro, ¿o sí? Claro, no. Bueno, vemos igual, claro, o sea, sube, baja. No, al contrario. Hemos venido desde el 2008 que pagamos una factura, escucha, solamente en gasolinas y diésel, en el 2008, que fue una época de crisis realmente de precios, cuando pagamos más de $5 durante unos 2 meses el galón de combustible, los salvadoreños gastamos 1.500 millones de dólares al final del año. Bueno, dijimos nosotros, bueno, si ya viene 2009, 10, 11, 12 y 13, si el precio no es tan alto como en aquellos niveles, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que se va a aumentar el consumo? No se dio. Vamos a gastar menos. Tampoco se dio.